que hay muchas posibilidades de interpretación y no giros que conducen a otra lectura. Yo creo que el problema está en que se ha hecho, es decir, hay cortes, hay giros, claro. No es que no los haya. Entre la situación que se da, digamos, entre la visión positivista del siglo XIX y demás, a la posición que se da, ¿no es cierto? Digamos, en un cambio de más, digamos, de una visión que sigue siendo visibilista, pero que es una visión más planteada con otras formas, por ejemplo, la iconografía, o trabajar sobre el espacio, o trabajar, que son los cortes que en realidad hubo, por lo menos en el caso de la arquitectura, más claramente. Lo cierto es que estamos ante una situación en la cual esos cambios sí producen, digamos, distintas maneras de aproximación. Esas maneras de aproximación no son excluyentes, y lo que se ha planteado equivocamente es que no, esto debe ser mirado de esta manera. No puede ser, es decir, que no puede ser que la visión formalista, visibilista, ¿no es cierto?, sea dejada de lado por una visión espacialista. No puede ser que la visión visibilista, formalista, se base solamente en una situación de análisis positivista y por lo tanto documentalista, y por lo tanto no tenga en cuenta los significados. Bueno, estos son los temas que han ido entorpeciendo y generando lo que podíamos llamar giros. Son giros generacionales, inclusive, pero también son acumulativos. Es decir, y esto es lo interesante. Es decir, uno avanza cuando sabe que no debe despreciar en absoluto la lectura positivista documentalista, que es fundamental para tener certeza sobre aquello que está ubicando en el tiempo y en el espacio. Es decir, segundo, también es cierto que no puede limitarse a una visión exclusivamente propia interna de la obra, sino que debe relacionarla con un contexto. También es cierto que no puede limitarse solamente a una interpretación de carácter, digamos, que tenga que ver más semántico, que tenga que ver más con temas iconográficos, porque, bueno, porque las obras hasta vienen en color, fíjese usted cómo son las cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde la situación se ha incardinado. Y las polémicas han sido polémicas muy basadas, muy centradas en defender la manera en la cual yo miro una única lectura. Como una única lectura. Esto es lo que yo creo que ha sido el problema. Entonces yo no creo haber propuesto ningún giro de ningún tipo, ni sé quién propone, ni quién dice esto, pero yo no propongo esto. Lo único que propongo es, primero, no abandonar la lectura documentalista, que es la que nos da certeza sobre lo que trabajamos. Antes de esto, es decir, antes de la escuela, que sería la escuela de Angulo, de Marco Dorta, de Busquiazo, en nuestro caso, bueno, Martín Noel o Guido y todo lo demás estaban muy en la filosofía del arte, la sensibilidad que uno tenía frente a la obra, pero se inventaban personajes, fechas y demás, y por lo tanto todo esto caía, digamos, en una situación en la cual no se sostenía. También es cierto que después se hizo todo un lenguaje de análisis muy basado en la forma, muy basado en la forma y muy centrado en la forma. Don Diego Angulo me decía, ya me vendrá usted con alguna cosa espacial y qué sé yo, no, yo creo que, claro. Y por otra parte, el otro problema fundamental, y yo lo tuve muy claro cuando terminé de hacer el libro del barroco en Italia, me dijeron, bueno, por supuesto las fotos tenían que ser preciosas y fotos tomadas por fotógrafos muy buenos y demás, y no tenía que haber gente y no tenía que haber nada. Pero cuando uno dice, bueno, le encanta, le digo, las fotos son muy buenas, pero esto no es el barroco. El barroco es la relación de la gente con la obra. No es lo que está en la obra, no es la forma de la obra, sino el impacto que tiene en esa relación entre la gente. Por lo tanto, ustedes eliminan la gente, ¿no es cierto? Ustedes eliminan la relación de la obra y el barroco desaparece. El barroco lo convierten en parte de un objeto. ¿Y cómo usted ve ese traslado de la utilización de la palabra barroco del europeo a lo que es el arte americano? ¿Es también esta nomenclatura? ¿Tendríamos que proponer otra cosa?
nosotros hemos creado unas nomenclaturas que nos han sido útiles para explicar determinados tipos de problemas. Nomenclaturas que son acertadas en la medida que nos permiten comunicarnos y entendernos sobre el que estamos hablando. Por ejemplo, hemos inventado un término que es mudéjar y los mudéjares no existen. No hay una lengua mudéjar, no hay unas señores mudéjares, no hay nadie mudéjar. Entonces, ¿qué es lo mudéjar? ¿Qué es lo mozárabe? ¿No? Hemos buscado cualificar para explicar un fenómeno del carácter formal propio de un determinado tiempo histórico. Pero el barroco nos es explícitamente importante porque está vinculado, ¿no es cierto?, a ciertos hechos de la cultura europea que también están presentes en América. No son excluyentes, pero están presentes. Es decir, son justamente la interpretación de esos hechos de una manera diferente a la europea la que valora y prestigia y ejemplifica, digamos, al barroco americano. Y por lo tanto, para nosotros sí es una palabra que efectivamente nos puede ser de utilidad. Hay otras que podemos ser discutibles, en lo mestizo, lo híbrido, esto, lo otro, discutir si cuando hablamos de lo mestizo estamos hablando del arte de los mestizos, o estamos hablando de la mestización del arte, en fin, son cosas que en definitiva llevan a unas discusiones semánticas que a mí personalmente me interesan poco. Es decir, yo creo que lo que hay que trabajar es la explicación de la relación de la obra con el contexto en el cual está dada. Y el término calificativo que utilicemos es lo más explícito para entendernos. Yo tengo la teoría también, pensando que vengo de la formación en letras, de que el pensamiento barroco sigue vigente, porque yo pienso en portugués, por ejemplo, nosotros siempre elegimos la curva y no la directividad. La directividad suena mal en portugués, entonces todo se dice por curva. ¿A usted le parece que eso es una característica de la forma de pensar acá en Sudamérica? Cuando yo terminé el libro sobre el barroco en Italia, que se editaba en Italia, por Jacabuc, les dije esto que te decía, es decir, esto no es un libro sobre el barroco, esto es un libro sobre obras hechas en el periodo barroco. Entonces me dicen, bueno, le damos 8 páginas para que usted ponga lo que quiera. Y yo escribe una cosa que se llama América sigue siendo barroca. Es decir, lo barroco sigue, ¿no es cierto? Yo digo a los alumnos que piensen por curva, que eviten la directividad porque eso suena mal. Y yo siempre les comento, en el caso, por ejemplo, de Oscar Niemeyer, hay muchos textos de Niemeyer donde aclara que agarró la línea de Le Corbusier y le puso el encanto barroco de la curva, y que eso es lo que explica su arquitectura. Sí, bueno, Le Corbusier también tiene sus distintas etapas, ¿no? Así que hay que también mirarlo de esa manera. Pero bueno, Niemeyer también, Niemeyer tiene también un doble discurso en toda su vida, ¿no es cierto? Entonces, a veces son las curvas de la mujer, a veces son las curvas de la naturaleza, a veces son las curvas que me da la gana, y entonces exactamente, sí, es verdad. Yo le quería preguntar una cosita más. ¿A usted le parece que tiene sentido esta discusión sobre arte colonial como copia y con poca inventividad? Estoy pensando específicamente en lo que propone Cummings, esa discusión sobre si es un arte generativo o no. ¿Tiene sentido eso todavía? Yo creo que Tom Cummings trabaja mucho sobre la relación entre lo colonial y lo prehispánico, entonces está muy en ese momento de las transferencias y demás. Yo creo que si trabajara más sobre el periodo barroco se daría cuenta que sí, que justamente es todo lo contrario de lo que él dice. Es decir, el tiempo que él dice hay una permanencia, primero porque en ciertos sectores de la propia iglesia hay una voluntad de mantener aquellos elementos que pueden ser hábiles a efectos de una capacidad de conexión, digamos, con el pensamiento indígena, y por lo tanto no es un proceso. En otros casos, si afecta a la doctrina o lo que sea, sí se producen evidentemente las rupturas. Pero para mí el tema, yo utilizo el tema colonial, los españoles siguen hablando, algunos españoles, de que esto no es ultramarino o lo que sea, pero en realidad yo creo que no, es un hecho colonial y hay que tomarlo como tal. Pero ese hecho de dominación colonial
no implica al mismo tiempo la persistencia de otros elementos. Yo siempre digo, cuando vemos una iglesia colocada sobre una huaca indígena, nosotros tenemos que pensar no solamente qué es el dominio de una religión sobre la otra, sino el respeto a un lugar sagrado. Claro. Es decir, hay indicios que uno tiene que saber entenderlos en esa idea afectiva de aproximarse a la identificación del otro con el lugar, con el sitio, con lo que fue. Entonces, claro, yo creo que tenemos que quitarnos un poco esa imagen dialéctica del conflicto necesario para tratar de entender por qué de pronto las fachadas de las iglesias son retablos, claro, por qué se lleva al exterior esto, por qué se sacraliza el espacio externo, por qué se sacraliza el territorio, claro, por qué lo que hacían los indígenas con las zapachetas los hacen con los oratorios los cristianos, es decir, el porqué está muy vinculado a esas formas, claro, de integración que son las que en definitiva generan una respuesta americana. Claro, y yo veo también mucha dificultad de hablar de arte colonial americano sin hacer una gran diferencia entre el mundo hispánico y el mundo lusitano, porque nosotros no tenemos esas fachadas, son fachadas totalmente diferentes, hay otro tipo de valoración del espacio. Entonces a veces cuando generalizábamos hablando de, porque las fachadas americanas, yo digo así, bueno, ¿cuáles? ¿De dónde estamos hablando? Bueno, fíjate que, por ejemplo, yo creo que hay muchas cosas muy interesantes de las diferencias entre lo lusitano y lo hispánico. Por ejemplo, la idea del aislamiento de la iglesia que le permite, por ejemplo, a las iglesias portuguesas o brasileñas el tener ventanas en todos los costados, ¿no es cierto? Estar libres de las medianeras o de los otros edificios, cosa que no sucede les permite formas curvas justamente basadas quizás en la influencia de Nazón y algunos de los italianos que trabajan en el norte de Portugal, está claro, pero hay ejemplos muy tempranos del principio del 18, hechos por ingenieros militares, inclusive en Brasil, es decir, que hay ciertas líneas, digamos, muy claras. Yo creo que hay también una manera distinta de mirar la forma de ocupación del territorio a través de la traza de las ciudades. Bueno, creo que hay muchos temas allí para hablar. Pero está claro que el efecto de la presencia indígena tiene un impacto diferente, como tiene un impacto diferente la presencia afro, ¿no es cierto?, en ciertos elementos propios del mundo brasileño, que no la tiene de la misma. Claro, en el caso de Aleijadinho, por ejemplo, yo sé que la obra se recuperó, se quedó olvidada la obra de Aleijadinho durante el siglo XIX, pero se recuperó a partir de 1924, cuando los modernistas fueron a Minas Gerais y empezaron a redescubrir este artista, llegando incluso a decir que con un artista como Aleijadinho no era necesario mirar a Europa, ¿no? Porque todo ya estaba ahí. ¿Esto pasó también en el mundo hispánico? No, pero no te olvides que, a ver, que en la semana del 24, 22, estaba el representante arquitectónico español. Sí. El otro día, a principios de este año, encontramos la partida de nacimiento del pueblo de Atarfe, al lado de Granada. Wow, qué lindo. Y bueno, él hacía cosas que eran muy andaluzas, es decir, y sin embargo, bueno, era una especie de escenógrafo también, hay que reconocerlo, no era tanto un arquitecto. Pero en fin, lo que es importante, yo creo que en todo esto, es que el caso de Brasil un poco lo centraron en el tema de la ley. Pero cuando viene todo el movimiento indigenista, bueno, terminan teniendo que buscar el Marayuara, ¿no es cierto?, allá en el Amazonas. Claro, es decir, no existe, digamos, un vestigio fuerte o potente. Entonces, es muy claro que no podían construir sobre esa base un lenguaje o la construcción sobre el mudéjar mismo, ¿no es cierto?, que también tiene unas limitaciones grandes. Yo creo que son dos realidades muy claras. Realidades que por otra parte tienen también una base de carácter científica.
aquí hubo en las misiones jesuíticas una imprenta que produjo libros 100 años antes que llegara la imprenta a Brasil. Es decir, en Brasil los primeros libros son de 1808. Sí, es verdad. Entonces, la universidad no existió, y no existió hasta 1946. Existían facultades aisladas, y los americanos que querían formarse tenían que ir a Coimbra. Entonces hay muchas cosas que son también propias de la estructura, digamos, cultural y social que los dos imperios tenían, ¿no? Bueno, profesor, estamos terminando esta maestría así, con muchas ganas de empezar a trabajar más específicamente sobre las tesis, y yo le quería pedir alguna recomendación. ¿Qué nos recomienda usted a nosotros que vamos ahora a empezar el trabajo más centrado en la investigación? ¿Usted qué espera de los investigadores de este siglo? Mira, yo lo que espero es que no abandonen las buenas prácticas de lo que significa la investigación, que no abandonen la curiosidad, que sean capaces de trasladar los temas no a... Es decir, yo siempre digo que en Europa las cosas se miran con microscopio y aquí todavía estamos mirando con telescopio. Es decir, creo que sí, tú vas a encontrarte en las revistas de arte, de historia del arte, te vas a encontrar habitualmente sobre una custodia de posible origen neogranadino que está en el tercer claustro del... Bueno, y tú estás pensando que de esas debe haber en Nueva Granada, en Colombia, 200 custodias esperando que alguien vaya a estudiar. Claro. ¿No? Es decir, por darte un ejemplo de lo que significa esto, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos temas que están parcialmente tocados, muchos temas de áreas inmensas, de Perú, que prácticamente casi ni hay investigadores trabajando. Hay muchos lugares muy importantes que requieren justamente esos trabajos de investigación. Y prefiero esos a los que siguen discutiendo los giros de la historiografía, porque los giros de la historiografía en definitiva me permitirán mirar formas de pensamiento, cualificar escuelas o líneas de trabajo, pero no me va a ampliar el escenario de lo que necesito conocer, que es en definitiva lo que fue la arquitectura latinoamericana. Bueno, muchísimas gracias. A nombre de la Cohorte 2016 de la maestría, quiero agradecer y decir que de verdad, antes de venir acá, hablé con un compañero que estudia conmigo, y yo le dije que cuando empezamos ese curso y íbamos a leer sus textos, yo le comenté, bueno, tuve la oportunidad de conocer al profesor Ramón Gutiérrez, y más allá de la obra, lo que me encanta es la generosidad del hombre. Así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, llévate este libro que...